tengan respecto al taller. Y luego pues le damos paso a la temática de zapatas aisladas y corridas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces, primero, si hay inquietudes, si hay dudas, ya saben que el procedimiento es levantar la mano, yo doy la palabra y los escucho entonces. Jorge Barrios, tiene la palabra. Profe, tengo una duda con respecto al factor de contradeslizamiento. Cuando a mí el factor de deslizamiento no me cumple debido a que a la fuerza de fricción es baja. O sea, cuando tengo en cuenta la fricción y el empuje pasivo, sí me cumple. Como solamente tengo en cuenta la fuerza de fricción, no me cumple. Entonces, yo lo que, o sea, lo que hice fue proponer el uso del dentellón, de la llave de dentellón, pero no sabía cómo calcular las dimensiones de ese dentellón. Si lo haría por un factor de seguridad, como usted hizo en clase, que tenía un factor de seguridad de 2.5 y despejó ahí la altura de dentellón, o por otro medio, que sería por la fuerza pasiva que calculé anteriormente. Sí, en el taller, tal cual como dice ahí en el PDF que fue entregado, eh, tienen que trabajar con dentellón y cuando vayan a trabajar con dentellón lo hacen a través del caso 5, que es teniendo en cuenta el empuje solo sobre el dentellón, tendrá en cuenta el peso de la masa de suelo, tal cual como está ahí escrito. Ya cómo resuelves tú esa parte, explicamos en clase que hay dos maneras. Una en donde yo establezco dónde coloco el dentellón y determino cuál es la altura, o propongo una altura y determino dónde voy a colocar el dentellón. ¿Y cuál es el factor de seguridad mínimo que tienes que cumplir? Lo que dice el NSR 10, 1.6. Gracias, profesor. Ok, correcto. Marcio, te escucho. Tienes la palabra. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Creo que el compañero, bueno, acabo de entrar, pero creo que el compañero estaba preguntando lo mismo. Con respecto al factor de deslizamiento, eh, cuando lo tengo en cuenta sin la carga pasiva, me da menor a 1.6 según lo que dice la norma. Entonces, esto explica en el video de que se puede o cambiar la base o usar dentellón. Sí. Entonces, teniendo en cuenta el criterio para determinar la longitud de la base, teniendo el 2/3 de H que es 6, máximo da 4. Y inicialmente yo tomé una base de 4. Entonces, como creo que no se puede ampliar más de allí, por obligación pues toca realizar el dentellón, ¿no? Sí. Y en el caso que decidan trabajar la ampliación de la base en lugar de dentellón, la idea es que eso sea una decisión de grupo, porque lo más probable es que no solamente un integrante tenga que utilizar dentellón, sino que varios. Entonces, la idea es que todos trabajen el mismo criterio, o utilicen dentellón o aumentan la base. O sea, Entonces, pero la pregunta era que como pues el criterio dice que debe ser como 2/3 de H, de estar en ese rango máximo. O sea, lo puede tomar un mayor a 2/3 de H. lo máximo que eventualmente pueden ampliar el rango sería teniendo en cuenta la altura de la cuña, porque el H que inicialmente reemplazamos en la ecuación, ya comparto el esquema para que esté claro eso. ¿Estás viendo la figura? Sí, señor. Okay.
Bueno, el h que estás reemplazando es este h en la expresión. Pero en el caso de que se tenga esta inclinación en el terreno, si ese es tu caso, el, el rango puede ampliarse un poco más, no solo trabajando esta altura, sino a esta altura sumándole este pedacito de aquí, que es la cuña de suelo debido a la inclinación de la superficie de terreno. Otra forma de ampliar de pronto el rango sería estableciendo lo que yo les expliqué como la altura equivalente a partir de la sobrecarga. Entonces, en el rango eventualmente podemos ampliarlo, dada la presencia de la sobrecarga, calculando una altura de suelo equivalente a partir de la sobrecarga Q. Recuerden que Q puedo reemplazarla como el producto de gamma del material de relleno por una altura. Y ahí despejo la altura. La altura sería la sobrecarga dividido entre el peso específico del suelo. Entonces, si yo le sumo a H, por ejemplo, si estamos en este caso, en donde no hay inclinación, pero tengo sobrecarga, eventualmente puedo ampliar un poco el rango calculando esa altura equivalente. Eso digamos que sería lo máximo que eventualmente podemos ampliar el rango y ya eso es decisión del grupo si lo trabaja así o si se queda con la altura normal H que ha reemplazado de muro y decide utilizar la llave de Intellón. ¿De acuerdo? Ok, profe. Muy bien. Una preguntita. Ese tema de la altura equivalente, ¿me lo podría explicar nuevamente para tomar nota y que me quede un poco más claro? Yo puntualmente estoy trabajando con el caso 2. Este Q, que es la sobrecarga, sería equivalente a el siguiente producto. Puedes apagar el micrófono. Gamma 1 multiplicado, vamos a llamarlo HQ. Entonces yo puedo determinar que HQ es igual a Q entre gamma 1. Por lo tanto, en la ecuación donde está el rango para calcular la base, eventualmente voy a trabajar un H, vamos a llamarlo HQ mayúscula, que él quería reemplazar, sería una altura teniendo en cuenta la altura equivalente de sobrecarga. Sería H más
HQ. Entonces, esta HQ es la que vas a reemplazar en el rango y eso te da un poquito más de 4. Ese sería el límite. Por supuesto, cuando estén haciendo los análisis, como el caso 1 no tuvo en cuenta eso, pues entonces, digamos que ahí debe tenerse en cuenta. En el caso 2 se hizo la ampliación del rango, calculando tal cosa. Y de esa manera, pues, no fue necesario utilizar una llave de Entellón, sino que la base la llevamos a tal valor. Listo. Listo. Vale, profe, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con la temática. Zapatas aisladas y zapatas corridas, ya tema nuevo. Un momentito, por favor. Respira hondo y profundo, te despierta. No hay comida, no hay baño de estómago. Es que esta mañana te estoy viendo que tienes ansiedad. ¿Por qué? Porque tus ojos se te ven. Muy bien, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, gracias. Ya saben, levantan la mano si quieren interrumpir, hacer alguna pregunta. Yo tengo la presentación y le doy la palabra a quien levante la mano.
Bueno, en el día de hoy vamos a dar inicio al tema de zapatas aisladas y corridas. Abid Ahmed. ¿Quién es Abid Ahmed? Acaba de pedir autorización para entrar a la clase. Abid Ahmed. Abid. ¿Quién es Abid Ahmed? Eres tú, Francisco. ¿Me escuchan? ¿El resto? Sí, profe. Muy bien, cuando hablamos de una zapata aislada, hacemos referencia a una losa en concreto reforzado que recibe la carga proveniente de una columna y que se encarga de repartir la carga en un área lo suficientemente grande para que se cumplan los dos estados límites que establece la normativa. Que el suelo no falle por resistencia al corte y que el suelo no se deforme excesivamente. Si estamos hablando de una zapata corrida, la losa recibe la carga de un muro de carga. Este será el caso particular de un muro en una edificación. Hemos venido trabajando ya la zapata corrida, pero para muros de contención. Básicamente la diferencia está en que ahora bajan unas cargas axiales importantes por el muro y eventualmente podemos estar transfiriendo también, además de la carga axial, un momento. En el caso de una zapata corrida para muro de contención, por el muro, por la pared, no bajan, bueno, el caso del muro que vimos, que es el muro de contención en voladizo, pues no bajan cargas axiales importantes, solo estaría transmitiéndose el momento generado por el empuje del suelo y a la zapata le llegaría además el peso del material que se encuentre sobre la zapata y el peso propio, por supuesto, del elemento estructural. Básicamente esa va a ser la diferencia entre la zapata corrida, que ya hemos trabajado en el tema de muros de contención, y la zapata corrida que vamos a trabajar ahora para muros de carga. Recordemos que en el procedimiento llegamos a un punto donde es necesario establecer las acciones con las que se va a diseñar la cimentación. Y en el caso de la cimentación para edificaciones, las acciones son producto del análisis estructural en donde sometemos a la estructura a unas cargas gravitacionales, muertas, vivas, debido al peso propio, debido a la ocupación, y a unas cargas transitorias que pueden ser debido al sismo o pueden ser debido al viento. Cuando realizamos el análisis estructural bajo un modelo en donde la estructura se encuentra empotrada,
vamos a obtener unas reacciones a nivel de base y dichas reacciones se van a convertir en las acciones para el diseño de la cimentación, independiente de cuál sea el tipo de cimentación, si es superficial, si es profunda, si estamos trabajando zapatas aisladas, combinadas, losa de cimentación. El resultado del análisis de la estructura para las cargas de servicio nos llevaría a las acciones con las que vamos a dimensionar la cimentación. Y dichas acciones, trabajadas con unos factores de mayoración que establece la normativa colombiana en el título B, nos llevaría a determinar las acciones para el diseño estructural. Podemos entonces establecer desde ya como procedimiento la determinación de las acciones, función de el análisis que se realice a la estructura, ya sea una edificación, ya sea un puente. En muchos casos, trabajamos un modelo en donde consideramos empotrada la estructura en el suelo. Para eso es importante que cumplamos con unas condiciones mínimas de profundidad de desplante y unas dimensiones en los elementos estructurales que nos permitan garantizar efectivamente el modelo que estamos trabajando de empotramiento. Van a existir otros modelos en donde se trabaja de una manera distinta, en muchos casos haciendo uso de elementos finitos, en donde no se trabaja la condición de empotramiento perfecto en la base de la estructura. Igual, lo que necesitamos al final es determinar cuáles son las reacciones que se generan a nivel de la base, y esas reacciones, digamos que son las que van a transferirse a nivel de cimentación. En muchos casos, pues, se hace el análisis completo, tanto de la estructura como de la subestructura, e inmediatamente se atienden las solicitaciones a las que está sometida la cimentación. El procedimiento más utilizado en la práctica es el de considerar este empotramiento perfecto, analizar la estructura, obtener las reacciones, y esas reacciones se convierten en las acciones para el diseño de la cimentación, ya sea superficial o ya sea profunda. Los elementos de cimentación que vamos a trabajar en el curso, pues, van a ser las zapatas aisladas, que pueden ser cuadradas o rectangulares. Sabemos que es una losa de concreto que recibe la carga de una columna. La zapata corrida, que es la zapata encargada de recibir la carga de un muro de carga, en este caso. Las combinadas, en donde la losa recibe la carga de dos columnas, puede tener forma rectangular, trapezoidal o con viga de enlace. Ya en su momento, cuando estemos trabajando el tema de zapatas combinadas, pues vamos a entender las razones por las que es necesario el uso de la zapata combinada y cuándo pues vamos a enfrentar una forma trapezoidal, cuándo una rectangular, cuándo enfrentar una zapata con viga de enlace. Si tenemos más de dos columnas alineadas, entonces a la zapata la llamamos una zapata continua. Y si tenemos más de una fila de columnas apoyadas en la losa, pues dicha losa se denomina losa de cimentación o losa de fundación. En el curso, pues, van a quedar por fuera del alcance las losas y las zapatas continuas. Sin embargo, el procedimiento que trabajamos para las zapatas combinadas eventualmente puede ayudarnos a entender lo que puede estar ocurriendo en las losas de cimentación y en las zapatas continuas. Hemos explicado que la zapata corrida es una losa que recibe la carga de un muro. En este caso estamos mostrando el muro centrado respecto a la zapata, es decir, que está localizado justo en el centroide de la zapata. El muro puede estar transfiriendo, además de la carga axial, puede estar transfiriendo momentos.
Pero algo que caracteriza a este tipo de elementos respecto a la zapata corrida que trabajamos en muros de contención es que ahora las acciones principales hacen referencia a las que son transferidas por el muro. Si bien sobre la zapata va a existir cierta cantidad de suelo, ese peso de suelo y peso en concreto de la zapata, digamos que no son tan representativos si los comparamos con las acciones que bajan por la pared. Esto nos lleva entonces a que realmente, desde el punto de vista de la flexión, la zapata esté sometida a una flexión simple en un sentido, en el sentido transversal al muro, y vamos a encontrar que debido a las acciones con las que vamos a analizar la zapata, la cara traccionada la vamos a encontrar solo en la parte inferior, y es ahí donde vamos a colocar el refuerzo principal de la zapata. Entonces, el refuerzo principal lleva una dirección que es perpendicular al eje del muro. Y si bien la flexión está ocurriendo en un solo sentido, dada la rigidez del muro, esa zapata va a necesitar refuerzo en el otro sentido, que es un refuerzo secundario. Recordemos que hablamos en el diseño de zapatas de muros de contención, y en el caso de losas estructurales que estén trabajando en una sola dirección, se debe suministrar un refuerzo en la dirección perpendicular al principal. En este caso, como el refuerzo principal está localizado solo en la parte inferior, el 100% del acero que calculamos debe acompañar al principal. Es decir, ya no vamos a repartir 50% en la parte superior y 50% en la parte inferior. No, porque este elemento tiene refuerzo principal solo en la parte inferior. ¿Cómo concluimos de que el refuerzo solo va en la parte inferior? Bueno, cuando analizamos las acciones a las que está sometida la zapata y determinamos los momentos, vamos a encontrar que solo tenemos tracción en la parte inferior. Esto es algo que también hace diferente a la zapata corrida de muro de carga respecto a la zapata corrida que trabajamos en muros de contención. Por supuesto, no siempre el muro está centrado o está sobre el eje de la zapata, es posible que esté desplazado. Y el procedimiento para determinar el diagrama de presiones, pues va a seguir los pasos que ya trabajamos en muros de contención. Recordemos que el procedimiento para determinar las presiones de contacto nos llevaba a trasladar todas las acciones al centroide de la zapata. Y cuando trasladamos todas las acciones al centroide, pues esas acciones verticales venían acompañadas con momentos. Y al final, lo que tenemos que determinar es si el momento resultante sobre la zapata es cero o diferente de cero. En el caso de que el momento resultante sea cero, pues entonces la zapata estaría cargada concéntricamente y tengo un diagrama de presiones uniforme. Y si la zapata está cargada excéntricamente, debido a que hay un momento transferido, pues entonces el diagrama de presiones sería trapezoidal, donde tengo un valor mínimo, un valor máximo. Y explicábamos que cuando diseñamos para cargas gravitacionales, el valor mínimo tiene que ser mayor o igual a cero. Eso lo dice el reglamento. Solo en los casos en donde incluyamos las acciones de sismo, eventualmente podemos permitir unas excentricidades mayores a B sextos o L sextos, dependiendo de cuál sea la dimensión que esté analizando. Y en ese caso, pues ocurre lo que conocemos como despegue. Esa parte, en lo que respecta al despegue, pues vamos a trabajarlo cuando realicemos la introducción al tema de zapatas combinadas. En este caso, en el caso de las zapatas corridas, vamos a suponer que
por el muro baja una carga axial importante, una carga uniformemente distribuida, y bajo esa carga vamos a diseñar la zapata. Entonces, recordemos que en el tema de muros de contención, pues por el muro no bajaba ninguna carga distribuida. Entonces, eventualmente, si estamos diseñando un muro de contención en donde se transfieran también cargas verticales porque se apoya una losa sobre el muro, pues digamos que uno, ya entendiendo el procedimiento asociado a este tipo de zapata y entendiendo el procedimiento explicado para muros en voladizo, pues inmediatamente podemos relacionar los procedimientos y diseñar una zapata que va a estar sometida a diferentes tipos de acciones. Lo importante aquí es que nos apropiemos de cada uno de estos procedimientos y que entendamos que en muchos casos son procedimientos generales que estamos aplicando a un elemento en particular, pero que eventualmente podemos aplicarlo a otros elementos. Y en el caso de la zapata aislada, sabemos que recibe la acción de una columna y la carga o las acciones principales hacen referencia a la carga que baja por la columna, que puede ser una carga axial, pueden ser momentos. Por supuesto, sobre la zapata va a existir suelo, pero en este caso, pues, esa carga asociada al peso del suelo y al peso propio de la zapata, pues, no es tan representativa como es la carga principal que baja por la columna. El hecho de que la carga esté distribuida, digamos que en un área pequeña, que es la sección transversal de la columna, pequeña, pues, comparada con el área de la zapata, pues eso hace que la zapata sufra flexión sobre sus dos ejes principales. Aquí tenemos el eje B, el eje A, y ahora vamos a encontrar que la zapata va a tener refuerzo principal en dos direcciones. Eso quiere decir que cuando analicemos la zapata en una dirección, pues se requiere este refuerzo principal verde, y cuando analicemos la zapata en la otra dirección, pues se requiere este refuerzo principal rojo. Al final la zapata en la base, en la parte inferior, pues va a estar reforzada con una parrilla, y en este caso, pues en los dos sentidos hay refuerzo principal. Por supuesto, la normativa nos dice que la cantidad mínima de acero, recordemos, es mínima por flexión, es la misma mínima por temperatura. Entonces, en este caso, todo el acero estaría concentrado en la parte inferior de la zapata. Entonces, algo importante aquí en la zapata aislada es que está sometida a flexión sobre sus dos ejes principales. Vamos a tener refuerzo principal en las dos direcciones. Y otra cosa que caracteriza este tipo de elemento es que la falla por cortante ahora puede darse en un modo distinto. Es decir, puede fallar modo acción como viga, es decir, flexión en un sentido, pero en este caso, como hay flexión en los dos sentidos, también puede fallar por punzonamiento. Punzonamiento quiere decir que la columna penetra la losa. Y en este caso, pues tenemos que revisar frente al cortante, no solo para el cortante generado por la acción en una dirección, sino por el cortante generado en dos direcciones. Entonces vamos a plantear un procedimiento para enfrentar el diseño de las zapatas. Ya este procedimiento es de manera general y de hecho lo podemos extender hasta el caso de los cabezales apoyados en pilotes. Pues lo primero que tenemos que revisar es que el área de la zapata sea suficiente para que la presión generada en el suelo pues, no genere la falla, ni por corte ni por asentamientos excesivos. Ya en esta parte, digamos que no vamos a detenernos tanto como si lo hicimos en el tema de muros, en donde les pedí evaluaran la capacidad de carga del terreno ahora para una zapata cargada excéntricamente. En estos problemas que vamos a trabajar de zapatas aisladas y combinadas, pues ya el esfuerzo admisible va a ser un dato que se entrega. Por supuesto, ustedes deben entender que ese esfuerzo admisible fue producto de aplicar
las teorías de capacidad de carga y de calcular unos asentamientos, garantizando de que no se superen los límites normativos. Luego, pues debo garantizar que la carga sea transferida de forma segura del elemento estructural, columna o muro, hacia la zapata. Es decir, que existe una transferencia de carga. ¿De dónde? Del muro o columna hacia la zapata. Y esa verificación vamos a garantizarla verificando el anclaje, que el refuerzo proveniente de la columna pues quede debidamente anclado en la zapata. Esto ya lo trabajamos también en el tema de muros, donde verificamos que se diera el anclaje por tracción debido al momento que estaba siendo transferido por la pared hacia la zapata, y trabajamos el anclaje con gancho. Ahora, como vamos a hacer el diseño para cargas axiales, pues el anclaje que vamos a verificar va a ser el anclaje por tracción, por compresión, perdón. Sin embargo, una zapata, cuando está sometida tanto a cargas axiales como a momentos flectores, pues en ella se debe garantizar la transferencia de carga tanto para los esfuerzos de compresión como para los esfuerzos de tracción. En ese caso, pues la longitud de anclaje debe cumplirse las dos longitudes de anclaje, tanto la de compresión como la de tracción. Luego que las cargas han pasado a la zapata, entonces, en primer lugar, vamos a revisar que la zapata no falle por cortante. Y van a haber dos tipos de cortante. El cortante acción como viga, que es el cortante en una dirección, es el cortante que se da por la flexión en un solo sentido. Y el cortante como losa o por punzonamiento, que es el que se da dado el comportamiento de la zapata en dos direcciones. Entonces, en el caso de zapata corrida, pues solo va a existir el cortante acción como viga. No hay posibilidad de que ocurra punzonamiento, porque no hay flexión en las dos direcciones. Sin embargo, en las zapatas aisladas, en las zapatas combinadas, sí va a estar la zapata sometida a el cortante en dos direcciones y debemos revisar entonces la falla por punzonamiento. Debemos evitar de que la zapata falle por punzonamiento. Y las acciones van a generar en la zapata también unas solicitaciones por momento flector. Y en este caso, pues sabemos que el concreto requiere del acero para poder resistir los momentos flectores. La tracción que se va a generar en el concreto, pues no va a ser resistida por el concreto y debemos suministrar acero. Entonces, prácticamente este es el procedimiento que vamos a plantear, tanto para zapatas como para cabezales. Y la idea en el día de hoy es que revisemos algunos de estos aspectos. Entonces, lo primero que tenemos que establecer son las cargas de diseño. ¿Con qué carga vamos a diseñar la zapata? Ya sea que la zapata reciba la acción de un muro, en este caso un muro con un ancho A, o reciba la acción de una columna con sección A por B. Aquí simplemente estoy representando los dos tipos de zapatas al tiempo. No quiere decir de que tenga una zapata con muro y columna, aunque en la práctica eso puede darse también. Pero digamos que aquí estamos analizando cada zapata de manera independiente. La zapata corrida, una zapata para muro, y la zapata aislada, una zapata para columna, simplemente para efectos de mostrar las dimensiones de los elementos. Sabemos que la zapata está apoyada a cierta profundidad de desplante, de su F, que existe un peso específico del suelo de relleno. Conocemos el valor de la capacidad de carga admisible. Se supone que esta información fue entregada en el estudio geotécnico. Y el ingeniero estructural, pues, entregó las acciones producto del análisis de la estructura. En este caso estoy representando solo las cargas axiales, muertas y vivas, que son transferidas a la zapata. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las cargas de diseño. Y las cargas vamos a determinarlas de dos tipos.
las cargas en condición de servicio, haciendo uso de las combinaciones que aparecen en el título B, sección B231 del NSR10. Cuando estoy trabajando cargas gravitacionales, muertas y vivas, pues puedo trabajar la combinación carga muerta más carga viva. Ahora, en este punto, voy a llamar la atención respecto a la siguiente. Si bien el procedimiento que voy a mostrar va a hacer referencia solo a esta combinación, sumar carga muerta más carga viva, en el caso de que la estructura yo la analice para sismo o para viento, pues en la misma normativa, en este título B, aparecen otras combinaciones de carga para condiciones de servicio. Entonces, este procedimiento que yo voy a explicar para esta combinación, tengo que repetirlo para las N combinaciones con las que yo analice la estructura. Entonces, es importante que ustedes se remitan al título B del NSR10, observen todas las combinaciones posibles. De hecho, ustedes de seguro lo trabajan en su curso de hormigón, todo lo que tiene que ver con las combinaciones mayoradas y las combinaciones de servicio son las que por lo general utilizan en hormigón para chequear deflexiones o para calcular deflexiones en los elementos estructurales. Entonces, si bien voy a explicar el procedimiento para una combinación, entiéndase que esta no es la única combinación con la que yo diseño la zapata. Lo que yo explique para esta combinación debe cumplirse para las N combinaciones con las que yo trabaje la zapata. La otra tipo de carga es la mayorada, que aparecen en la sección B242, las combinaciones. Vamos a plantear una combinación, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Ahora, esta combinación de servicio es la que utilizamos para el análisis geotécnico. Análisis geotécnico quiere decir dimensionar la zapata o revisar el tamaño de la zapata. Y esta carga mayorada es la que vamos a utilizar para el diseño estructural. Eso quiere decir lo que tiene que ver con la transferencia de carga, lo que tiene que ver con la revisión del cortante, lo que tiene que ver con el diseño a flexión. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Una vez ya yo tengo la carga axial de servicio y la carga axial mayorada, o tengo los momentos de servicio y los momentos mayorados, porque la columna transfiere no solo cargas axiales, sino momentos, pues entonces ahí empezamos el procedimiento en donde vamos a revisar que el tamaño de la zapata sea suficiente para que la presión generada sobre el terreno ni lo lleve a la falla ni presente asentamientos excesivos. Recordemos que se cumplan los dos estados límites que la normativa establece. Entonces, para la determinación de el tamaño de la zapata o para la revisión de dicho tamaño, porque puedo enfrentar dos tipos de problemas. Uno que es el de obra nueva, en donde voy a determinar qué dimensión requiero de zapata. O un proyecto en donde estoy revisando la estructura. En ese caso, determinar si la dimensión que tiene la zapata es suficiente para las cargas que va a recibir. Por ejemplo, si le voy a cambiar el uso de la estructura o voy a aumentar el número de pisos. Entonces vimos en nuestro capítulo de muros de contención que la presión de contacto, de manera general, para una zapata que está sometida a solicitaciones verticales y momentos flectores, de manera general, tengo una componente de la presión de contacto, función de la sumatoria de fuerzas verticales, que es esta fuerza N representada aquí. N me representa sumatoria de fuerzas verticales. Cuando yo divido esa fuerza entre el área, pues eso me daría la presión generada por la sumatoria de fuerzas verticales. Esta sería la única presión si no existiera el momento resultante. Pero cuando existe un momento resultante, pues el diagrama de presiones hacia un extremo toma valores mínimos y hacia otro extremo toma valores máximos. Recordemos que aquí tenemos más o menos el producto del momento resultante por la distancia centroidal entre la inercia. Entonces, ya dependiendo respecto a qué eje estamos
analizando el momento resultante, pues así pues tenemos que reemplazar aquí la inercia correspondiente de la zapata. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que la presión de contacto máxima no supere el esfuerzo admisible del suelo y que el esfuerzo mínimo sea mayor o igual a cero. Esto lo dice la normativa siempre y cuando las acciones con las que estoy trabajando son acciones gravitacionales. Si ya yo incluyo fuerzas de sismo, pues ya se permite el despegue en la zapata. Ahora, cuando yo digo aquí N, que es sumatoria de fuerzas verticales, estoy hablando de las fuerzas que recibe la zapata. Pues, ¿qué fuerza recibe la zapata? La zapata recibe la carga axial que baja por el muro, por la columna, pero también está recibiendo el peso del suelo que está sobre la zapata y el peso propio de la zapata. Entonces, dependiendo de las acciones que bajen por la columna muro, pues si por la columna solo está bajando carga axial, no tengo momentos, y la zapata, o más bien, el muro o la columna está apoyado en el eje de la zapata, pues entonces no va a existir momento resultante. Es decir, directamente ya tengo todas las acciones trabajadas aquí en el centroide, estas que son las principales. Ya el peso del suelo yo lo puedo trasladar al centroide, el peso de este suelo al centroide, cada fuerza viene con un momento, pero como tengo el mismo nivel de terreno, los momentos aquí resultantes pues van a ser cero, que es la diferencia con el muro de contención, porque de un lado tengo una altura de suelo mayor que la del otro, y eso hace que la acción debido al peso pues genere un momento sobre la zapata. Entonces, es importante que lo primero que hagamos es determinar cuáles son las acciones sobre la zapata. Para que luego cuando entremos a dimensionar la zapata, pues concluyamos respecto a si la zapata está cargada concéntricamente o si está cargada excéntricamente. Entonces, ¿qué se debe garantizar? Bueno, en el caso de una zapata cargada concéntricamente, pues debe garantizarse que la presión de contacto, que está dada por esta expresión, ahora simplemente N sobre A, no supere el esfuerzo admisible. Entonces aquí podemos igualar la presión aplicada con el esfuerzo admisible. Y al despejar el área, pues tengo que el área va a estar dada por la sumatoria de fuerzas verticales entre el esfuerzo admisible del suelo. ¿Y cuál es la sumatoria de fuerzas verticales? Pues la carga axial que baja por la columna, más el peso del suelo sobre la zapata, más el peso propio del cimiento. Si seguimos desarrollando la expresión para el área de la zapata, pues P1 es la carga axial de servicio que baja por la columna. Ya eso fue determinado previamente. Ahora, el peso del suelo y el peso del cimiento, pues el peso del suelo sería el volumen de suelo por el peso específico del suelo. ¿Cómo determino el volumen de suelo? Pues sería el área de la zapata por la altura de suelo. ¿Cuál es la altura de suelo? DF, que es la profundidad de desplante, menos H, que es el espesor de la zapata. Este producto es el volumen de suelo. Y al multiplicarlo por el peso específico del suelo de relleno, pues aquí tengo el peso del suelo. Y acá tengo el peso del cimiento. ¿Cómo calculo el peso del cimiento? Pues el volumen de la zapata. ¿Cuál es el volumen? El área de la zapata por el espesor. Y al multiplicar el volumen por el peso específico del concreto, pues tengo el peso del cimiento. Ahora, observemos que en la expresión me aparece área del otro lado de la igualdad. Eso quiere decir que ahora tengo que factorizar área. Estos dos términos debo pasarlos para acá, factorizo el área y despejo la ecuación de área. Entonces, el área ahora la tengo como la carga que baja por la columna en condición de servicio, dividido esta diferencia que está aquí. El esfuerzo admisible menos el esfuerzo generado por el peso del suelo y el esfuerzo generado por el peso del concreto. Este denominador vamos a llamarlo esfuerzo neto admisible.
Entonces, por eso el área nos va a quedar como la carga de servicio que baja por la columna dividido el esfuerzo neto admisible. Ahora, es importante tener presente que esta expresión será válida para el caso en el que la zapata esté cargada concéntricamente. Si la zapata está cargada excéntricamente, sigo estos pasos, solo que ahora en la expresión final voy a tener también el momento resultante generado sobre la zapata. Recuerden, ya cómo determinamos ese momento resultante. Transmitiendo todas las acciones al centroide y sumando los momentos resultantes sobre la zapata. Entonces, esta diferencia que está aquí, vamos a denominarla esfuerzo neto admisible. Eso quiere decir que yo puedo calcular el área o con esta expresión, o puedo calcularla con esta expresión. Tiene una pregunta ahora. Bueno, si vamos a evaluar el esfuerzo neto admisible, y aquí nos aparece que el esfuerzo neto admisible está en función del admisible, que ya lo conocemos, la encontramos en el estudio geotécnico. Conozco la profundidad de desplante, conozco el peso específico del suelo, conozco el peso específico del concreto, pero no conozco el espesor de la zapata. Entonces aquí tenemos que recurrir a lo que trabajamos allá en el tema de muros, que es el predimensionamiento. Eso quiere decir que vamos a darle una dimensión inicial a la zapata y vamos después a revisar que ese espesor que se le dio a la zapata nos permite garantizar los cortantes, nos permite garantizar el anclaje, nos permite garantizar una buena cantidad de acero, etc. Entonces aquí el procedimiento es similar a lo que trabajamos en muros de contención. Tenemos que realizar un predimensionamiento, darle dimensiones al espesor de la zapata para poder calcular este esfuerzo neto admisible. Entonces, para poder dar dimensiones a la zapata, vamos a seguir unas recomendaciones. La primera recomendación la vamos a encontrar en el aparte C1571, el cual nos dice que el espesor de la zapata por encima del refuerzo inferior no puede ser menor de 150 milímetros. Eso nos lleva a que el espesor de la zapata debe ser mayor o igual que los 150 milímetros más el recubrimiento libre más el diámetro de barra de zapata. Aquí lo que la norma nos dice es el refuerzo por encima, perdón, que el espesor de la zapata por encima del refuerzo inferior no debe ser menor que 150 milímetros. Entonces, por debajo, recordemos que necesitamos garantizar un recubrimiento. Entonces, en este punto, pues, debo atender la recomendación de la norma respecto a los recubrimientos libres, ya sabemos dónde los encontramos, y debo proponer una denominación para el acero de la zapata. Función de ello, finalmente pues llegamos a un valor para el espesor H1. Entonces, el espesor de la zapata, lo que hemos hecho es dividirlo, recordemos, en un peralte efectivo, más un diámetro de refuerzo, más un recubrimiento libre. En este caso, y haciendo referencia a las zapatas aisladas que tienen refuerzo principal en las dos direcciones, pues estamos aquí trabajando un peralte efectivo promedio. Recuerden que cuando estábamos trabajando zapatas corridas para muros de contención, el refuerzo principal lo colocamos en la parte inferior y el peralte efectivo lo determinamos al centroide de ese refuerzo, porque el otro refuerzo era secundario. Ahora, como planteamos para una zapata aislada el proceso y el refuerzo principal se debe colocar en los dos sentidos, pues entonces, en lugar de trabajar un peralte efectivo para este refuerzo y un peralte efectivo distinto para este refuerzo, calculado al centro de las barras,
vamos a hacer el diseño para un peralte efectivo promedio, que es aquí en el contacto de los dos, del refuerzo en cada dirección. Entonces, el espesor de la zapata 1 que vamos a proponer estará en función de este aparte del reglamento. Y ahí sabemos que no podemos trabajar con espesores menores a lo que establece la reglamentación para ello. Bueno, este recubrimiento que aparece aquí R lo denomino recubrimiento mecánico, que es la suma del recubrimiento libre más el diámetro de barra de zapata. Pero realmente, pues, esto fue trabajado así en otra edición del texto guía. Ya en estos momentos, pues, seguimos trabajando simplemente recubrimiento libre y diámetro de barra de zapata. Entonces, de pronto se encuentran dicho documento y aparece entonces el recubrimiento R. Ahora, ¿qué otra condición vamos a plantear para proponer el espesor de la zapata? Para proponer un valor inicial al espesor de zapata. Bueno, como el segundo aspecto que tenemos que trabajar hace referencia a garantizar la transferencia de la carga del muro de la columna hacia la zapata. Y como dicha transferencia, vamos a garantizarla extendiendo el refuerzo dentro de la zapata una longitud mayor o igual a lo que se requiera por anclaje, pues entonces el espesor de la zapata también podemos plantearlo como una función de la longitud de anclaje. Entonces, sabemos que la columna o muro tiene un refuerzo. En este punto, algo que también lo hace diferente al tema de muros de contención es que nosotros acá no vamos a diseñar el muro de carga ni vamos a diseñar la columna. Ya esto hace parte del curso de hormigón. Diseñar el muro de carga o diseñar la columna no entra aquí en Geotecnia 3. Por lo tanto, para nosotros será una información de proyecto conocer el tamaño del muro, la sección transversal o la sección transversal de la columna y el refuerzo que tiene el muro o la columna. Entonces ya esa información será una información entregada. Por supuesto, eso tiene que diseñarlo el ingeniero estructural. Entonces, como ya conozco cuál es la denominación del refuerzo de la columna o del muro, pues, y entendiendo que dicho refuerzo debe extenderse dentro de la zapata una longitud mínima asociada a la longitud de anclaje, entonces yo puedo calcular el espesor de la zapata como una función de dicha longitud de anclaje. Entonces, el segundo valor que vamos a proponer para el espesor de la zapata estará en función de las longitudes de anclaje del refuerzo de la columna del muro. Ahora, aquí, ¿qué hay que decir? Bueno, que la columna, si transfiere solo cargas axiales de compresión, entonces el refuerzo debe anclarse debidamente frente a la compresión. Pero si la columna, además de la carga axial, transfiere un momento, entonces este refuerzo no solo debe anclarse por compresión, sino que también debe anclarse frente a la tracción. Por supuesto, debo proponer el espesor de zapata que me garantice el cumplimiento de las dos condiciones, que el refuerzo quede debidamente anclado frente a la compresión y que el refuerzo quede debidamente anclado frente a la tracción. Muy bien. ¿Cómo planteamos la expresión de espesor de zapata a función del anclaje? Bueno, vamos a plantear primero esta expresión que aparece aquí. Y es que el espesor de la zapata va a estar dado por, regresemos al esquema, H, que es el espesor de la zapata, va a quedar en función del peralte efectivo promedio. Recuerden que el peralte efectivo promedio va de la fibra comprimida ahora al centroide del refuerzo principal de la zapata. Y que hemos dicho, como el refuerzo principal va en las dos direcciones,
establecemos este peralte efectivo promedio en el contacto entre los dos refuerzos. Entonces, H va a estar dado por ¿quién? El peralte efectivo de promedio más un diámetro de barra de zapata y más un recubrimiento libre. Esta es la expresión que aparece aquí. H es el peralte efectivo promedio más R' más dBz, diámetro de barra de zapata. Ahora, si nos vamos al anclaje del refuerzo, la pregunta es, ¿cuál sería el espacio disponible para lograr el anclaje? Bueno, el anclaje se dará en esta zona que se encuentra por encima del refuerzo principal de la zapata. Por lo tanto, ¿qué espacio tenemos disponible? Pues tengo todo el espacio dado por el peralte efectivo de menos un diámetro de barra de zapata. Todo ese sería el espacio disponible que tengo. Ahora, cuando voy a anclar el refuerzo, debo hacerme una pregunta. ¿Voy a utilizar ganchos o no voy a utilizar ganchos? Lo usual en la práctica es que utilicemos ganchos. ¿Por qué utilizamos ganchos? Principalmente son dos razones. Una, el gancho nos ayuda en primer lugar a estabilizar el refuerzo de la columna durante la fundida de la zapata. Esa es la primera razón. Si el refuerzo de la columna lo extiendo sin gancho, vamos a tener dificultades para mantener estable este refuerzo antes de fundir la zapata. Primera razón por la que utilizamos el gancho. Y la segunda razón por la que utilizamos el gancho es porque el gancho nos ayuda frente al anclaje por tracción. En ese sentido, dado que vamos a trabajar el uso de ganchos, cuando hablamos del anclaje por compresión del refuerzo, debo tener claro que si bien estoy utilizando este gancho, él no va a trabajar frente al anclaje por compresión. Eso quiere decir que el gancho estaría ocupando un espacio que no va a ser útil para el anclaje frente a la compresión. Entonces, ¿cuánto queda disponible de espacio? Sería el peralte efectivo de menos una barra, el refuerzo principal de la zapata, menos esta barra, el diámetro de barra del refuerzo de la columna, y menos medio diámetro de doblamiento. Eso sería este espacio que está aquí, y es lo que quedaría para lograr el anclaje del refuerzo frente a la compresión. Es decir, que si bien estoy utilizando el gancho, solo la parte recta es la que trabaja frente al anclaje por compresión. Por eso se propone como peralte efectivo mínimo que vamos a reemplazar en esta ecuación lo siguiente. El peralte efectivo mínimo, en el caso de que se requiera anclar el refuerzo frente a la compresión, estaría dado por una longitud de desarrollo por compresión, y voy por aquí, más medio diámetro de doblamiento, más un diámetro de barra de columna o muro, más un diámetro de barra de zapata. Entonces, estoy simplemente calculando D en función de todos estos datos. El diámetro de esta barra, el diámetro de esta barra y el medio diámetro de doblamiento. Ahora, ¿cómo se determina este diámetro de doblamiento? La normativa en la tabla C72 de la NSR10 establece para barras número 2 a la número 8, el diámetro mínimo de doblamiento será 6 veces el diámetro de la barra. Esto es importante que ustedes lo tengan presente porque
en obra son muy dados a realizar el doblamiento de las barras utilizando por lo general clavos o algunos tubos. Pero en muchos casos ese doblez que se le realiza a la barra no cumple lo que la normativa establece. En los casos donde el acero se compra figurado, en esas empresas que cumplen con todas las normas técnicas, son certificadas por calidad, dichas empresas, pues ellos están muy atentos a cumplir lo relacionado con los diámetros de doblamiento. Entonces, esta es una parte muy importante que se debe cumplir y que debe quedar especificado en los planos. ¿Cuál debe ser el diámetro de doblamiento cuando se trabaja en estos ganchos? Así como también cuando se realizan los dobleces para los estribos, siempre pues tenemos que garantizar un diámetro mínimo de doblamiento. Entonces, una vez yo conozco el peralte efectivo como una función de la longitud de anclaje, por compresión en este caso, ya reemplazo aquí en la ecuación. Fíjense que esta expresión cambia respecto a la que trabajamos en el tema de muros de contención, porque en el tema de muro de contención, como el anclaje era atracción, y en ese caso el gancho sí trabajaba, la longitud de desarrollo incluía el gancho. Recuerden que la longitud la calculábamos de la fibra de extrema compresión hasta esta parte, es decir, que incluía el gancho. Para los que aún siguen el tema del taller, pues van a detenerse a revisar esa parte y a compararla respecto a lo que hemos explicado en el día de hoy, donde estamos revisando es el anclaje por compresión, no por tracción. Ahora, ¿qué pasa si la columna, además de la carga axial, transfiere momentos? Pues que debo garantizar el espesor frente a la compresión y también debo revisar el espesor frente a la tracción. ¿Y cómo revisamos el espesor frente a la tracción? Lo que explicamos en el tema de muros de contención. No es necesario que lo expliquemos nuevamente porque ya eso fue explicado allá. Y es simplemente un concepto que tenemos que transmitir a cualquier tipo de elemento en donde estemos realizando el anclaje de la barra frente a compresión o frente a la tracción. Ahora, ¿cómo calculamos la longitud de anclaje de una barra corrugada frente a la compresión? Pues para eso tenemos que remitirnos al título C, de la parte C1231, que nos dice que la longitud de desarrollo por compresión para barras corrugadas puede calcularse como el producto de una longitud de desarrollo básica, LDBC, y unos factores de modificación aplicables. Esos factores pues se encuentran aquí en C1233. Recuerden que yo les pedí que revisaran dichos apartes o dichos factores en el caso de la longitud de anclaje por tracción. Pues ahora les voy a pedir que revisen los apartes relacionados con el anclaje por compresión. Supone que esto es tema del curso de hormigón 1. Si lo trabajaron, repásenlo. Si no lo trabajaron, pues estudienlo ahora en este semestre. Entonces, la longitud de desarrollo por compresión se puede calcular como el producto de una longitud de desarrollo básica por un factor modificable. Y este producto, si me da menos de 20 centímetros, entonces la longitud de desarrollo mínima de la barra debe ser 20 centímetros. Entonces, la longitud con la que yo voy a anclar el refuerzo frente a la compresión será siempre 20 centímetros o más. Ahora, ¿cómo determino esta longitud de desarrollo básica por compresión? Será la mayor entre estos dos valores. 0.24 FY, raíz de F' C, por el diámetro de la barra, y 0.043 diámetro de la barra por FY. Si el diámetro lo reemplazo en centímetros, F' C en megapascales, FY en megapascales, la longitud de desarrollo se dará en centímetros. Un momento.
llama Yamile. ¿Tú tienes el teléfono de Yamile? ¿No tienes teléfono? Vamos hasta ahí, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Entre los factores de modificación, ustedes van a encontrar uno que hace referencia a la relación entre el a su vez requerido y el a su vez suministrado. Por supuesto, si nosotros conocemos la cantidad de acero requerido y sé cuánto terminé suministrando, pues yo puedo hacer uso de este factor. Recuerden que cuando utilizamos este factor en el tema de muros de contención, nosotros calculamos el acero que iba a ser transmitido a la zapata, porque diseñamos la pared. Sin embargo, como no vamos a diseñar la columna, pues realmente no sabemos cuánto es el ASUS requerido. No sabemos nosotros aquí que estamos diseñando la cimentación y que nos estamos haciendo caso omiso al diseño de la columna. Se supone que esa es una información que traemos. Pero si a ustedes les dicen, bueno, la columna realmente lo que requieren son 5 barras número 5, pero terminamos suministrando 6, bueno, entonces usted puede calcular este factor, porque se le está dando una información donde dice que lo que se requiere es tanto y lo que se suministra es tanto. Por lo general, suministramos más de lo que se requiere, por lo tanto, este factor es menor a la unidad. Y cuando utilizamos este factor, es porque queremos disminuir la longitud de anclaje del refuerzo. Entonces, en algunos problemas es posible que contemos con la información para calcular el factor. En otros problemas es posible que no contemos con la información para calcular el factor. La idea es que ustedes revisen todos los posibles factores que pueden ser aplicados. Todos pueden aplicarse al tiempo, pero si el producto de la longitud de desarrollo básica por compresión por el factor me da menos de 20 centímetros, ya sabemos que la longitud de anclaje mínima por compresión será 20 centímetros. Hay otro factor que hace referencia al uso de estribos en la zona donde se realiza el anclaje. Aquí se observa que ahora en la zona donde se realiza el anclaje estamos suministrando unos estribos, pero no son cualquier tipo de estribos. La norma establece que los estribos deben ser de barra número 4 o 12 milímetros y que cumplan los requisitos de C7 10.5. Si tenemos estribos número 4, 12 milímetros, cumpliendo estos requisitos y que estén espaciados a menos de 100 milímetros centro a centro, puede hacer uso de un factor que es 0.75. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Se va escuchando bien? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Hasta ahora se han planteado entonces dos condiciones para el espesor mínimo de esa pata. Un primer espesor, dada la exigencia de la NSR10 en cuanto a cantidad de concreto mínima por encima del refuerzo principal inferior. Una condición 2, que hace referencia a garantizar que el refuerzo quede debidamente anclado en la zapata. Ahora vamos a proponer una condición 3. La condición 3 está relacionada con la resistencia que el concreto debe ofrecer frente a las solicitaciones cortantes.
En el caso de zapatas corridas, el cortante es en una dirección o cortante de acción como viga. Esto quiere decir que el espesor de la zapata debe ser tal que la resistencia que el concreto ofrezca supere a la solicitación cortante. Ahora, por supuesto que esta revisión de cortante hace referencia a un proceso que viene más adelante cuando estemos diseñando estructuralmente. Sin embargo, en estos momentos nos encontramos en el análisis geotécnico y es necesario proponer un valor, así sea aproximado, para el espesor de la zapata. Entonces, para ello vamos a calcular un peralte efectivo aproximado. Es una aproximación función de la carga mayorada que baja por la columna, de la resistencia del concreto y del esfuerzo admisible del suelo. Esta expresión es de mi autoría y ustedes la encuentran en el texto guía. Esto no es normativo. Esto simplemente yo hice una igualdad entre cortantes actuantes y resistentes, planteé unas simplificaciones y finalmente llegué a esta expresión, que es la que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, en esta expresión, de manera aproximada, podemos calcular un peralte efectivo, función de la carga mayorada, F'C y el esfuerzo admisible del suelo. Toda esta información la conocemos y esta es la expresión para zapatas corridas. En el caso de zapatas aisladas, la expresión cambia. Y en este caso, este peralte efectivo hace referencia a un valor aproximado requerido para resistir las solicitaciones cortantes por punzonamiento. Esta expresión nuevamente es de mi autoría y nos plantea que el peralte efectivo lo calculemos de manera aproximada como la raíz de la carga mayorada dividida entre un factor T y raíz de F'C. Este factor T va a depender de la posición de la columna respecto a la zapata. Cuando la columna esté en la esquina de la zapata, el factor T será 750. Cuando la columna esté en el borde de la zapata, el factor T será 1250. Y cuando la columna esté en el interior de la zapata, el factor T será 2000. Este es el caso en el que estamos trabajando, columna en el interior de la zapata. Este caso lo vamos a trabajar en zapatas combinadas y este está por fuera del alcance del curso. Entonces, vamos a trabajar estos dos factores T en el curso. Es importante tener presente que en estas ecuaciones que estoy planteando, como estoy calculando un peralte efectivo función de la acción cortante, ya sea acción como viga o funcionamiento, las cargas con las que voy a trabajar son las cargas mayoradas. Por eso me voy a las acciones mayoradas, tomo las cargas, la resistencia del concreto, analizo qué tipo de zapata estoy trabajando, escojo el valor T y determino el peralte efectivo aproximado. Igual, luego vamos a llegar al procedimiento de diseño estructural de la zapata y ahí vamos a revisar si esta expresión fue una muy buena aproximación o si quedó por debajo o si lo planteamos en exceso. Ahora, lo importante aquí es que esta expresión de peralte efectivo nos va a ayudar a plantear un espesor de zapata, función del cortante. Y realmente, si llegamos a cambiar el espesor de la zapata, no esperamos en la práctica que se nos genere cambios importantes en la dimensión de la zapata. Eso vamos a verlo más adelante. Entonces, una vez se escoja como espesor de zapata el mayor entre los tres que previamente calculamos y reemplacemos ese espesor de zapata en el esfuerzo neto admisible, ya podemos calcular cuál es el área mínima que requiere la zapata. Recordemos, una zapata cargada concéntricamente. Si la zapata va a ser cuadrada, pues entonces la dimensión L será la raíz del área. Si la zapata va a ser rectangular, porque se tenga alguna limitante de espacio o porque exista un momento flector importante en una determinada dirección, pues entonces se propone una dimensión B y se calcula la dimensión L. Por lo general, la dimensión B
estaría condicionada a la restricción que se tenga en el proyecto. Entonces, si tengo restringido una dimensión por la posición de la zapata dentro del proyecto, puede ser un lindero, por ejemplo, la restricción, proponemos la dimensión B asociada a la restricción y calculamos la otra dimensión que sería L. Si estamos trabajando zapatas corridas, pues entonces realmente trabajamos por metro de longitud de zapata. Estamos considerando que la carga es la misma por cada metro de muro. Y entonces, simplemente recordemos que el área es la dimensión L por B, y si estoy trabajando B como un metro, pues L estaría dado en magnitud por el área. Entonces, ya de esta manera, pues tenemos una expresión para calcular las dimensiones de la zapata, ya sea corrida, ya sea rectangular, ya sea cuadrada, en el caso de zapatas aisladas y corridas. ¿Okay? Una vez se determinan las dimensiones de la zapata, es necesario que realicemos la verificación de la rigidez en la zapata. Resulta que nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que la presión de contacto o es uniforme o que varía linealmente. En el caso de que tengamos una zapata excéntricamente cargada, pues aquí tenemos una forma trapezoidal, que tengo un valor mínimo y un valor máximo. Ahora, esta condición de distribución uniforme o que varía linealmente es válida siempre y cuando pues, el cimiento pueda ser considerado rígido. Esta revisión de rigidez en el cimiento la estamos haciendo ahora, en el caso de zapatas aisladas y zapatas corridas, porque las acciones principales que generan la presión de contacto son las que bajan por la columna o por el muro. Recordemos que el peso de el suelo sobre la zapata y el peso del cimiento pues no son, digamos que en magnitud, tan representativos como la acción que baja por la columna. Entonces, principalmente la presión de contacto se debe a la carga que baja por la columna, y teniendo en cuenta que es una carga concentrada en un área mucho menor que la de la zapata, estamos hablando que la carga concentrada está distribuida en el área de la columna o en la sección del muro. Eso nos lleva a que se nos puedan plantear, en el caso de cimientos flexibles, una concentración de las presiones debajo del elemento estructural columna-muro. Entonces, si el cimiento es flexible, esta carga concentrada va a generar mayores presiones alrededor de la columna-muro y cada vez menos presiones hacia el extremo de la zapata. Entonces, debemos trabajar un cimiento rígido de tal manera que esta carga se logre distribuir mejor en la zapata y podamos trabajar un modelo de presión de contacto uniforme o que varía linealmente. Ahora, ¿cómo llegamos a establecer si podemos considerar rígido el cimiento? Vamos a relacionar la longitud del voladizo con el espesor de la zapata. Y lo que se busca es que esta relación luz voladizo entre espesor de zapata sea menor o igual que 3. Es decir, que el máximo valor que debe tomar esta relación debe ser 3. Se prefiere en la práctica trabajar relaciones entre 2 y 3, pero mientras sea menor a 3, ya podemos considerar rígido el cimiento. Entonces, vamos a tratar de acogernos a la recomendación, pero es importante que siempre esta relación sea menor a 3. Y en el caso de que se cumpla, puedo trabajar esta expresión en donde estoy considerando que es uniforme. Y en el caso de que no se cumpla, es decir, que sea mayor que 3, entonces esta consideración no la puedo trabajar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hago si el cimiento es flexible y ya no puedo trabajar esta expresión? Bueno, tengo dos alternativas. Una,
aumento el espesor de la zapata para que ya pueda considerarlo rígido, o 2, trabajo un modelo matemático distinto para calcular la presión de contacto. En ese caso, estaríamos haciendo uso de programas que trabajan en función de elementos finitos o diferencias finitas. Por ejemplo, podemos usar el programa SAFE, o podemos utilizar, por ejemplo, el Stat Foundation, que son programas en donde puedo determinar la forma del diagrama de presiones como una función de la rigidez del cimiento y la rigidez del suelo. Entonces, cuando no cuento con esas herramientas computacionales, sino que debo trabajar el método manual, método rígido, entonces la única alternativa que nos queda es aumentar el espesor de la zapata para que el cimiento pueda ser considerado rígido, y en ese caso ya puedo usar esta expresión para el caso de zapatas cargadas concéntricamente, o utilice la expresión para zapatas cargadas excéntricamente. Ustedes se preguntarán, y si no se han hecho la pregunta, pues igual yo les voy a compartir la pregunta y la respuesta. ¿Por qué esta verificación no la hicimos en el caso de zapatas para muros de contención? La razón es que en el caso de zapatas para muros de contención, las acciones principales sobre el cimiento son cargas distribuidas. Las acciones principales sobre el cimiento son el peso del suelo sobre el talón y el peso del suelo sobre el pie, así como el peso propio del muro. Recuerden que no tenemos una carga axial importante bajando por el muro. Lo único que tenemos es el peso de la pared. Entonces, en ese caso, como la carga está distribuida, o la acción es una carga distribuida sobre el cimiento, no tengo cargas axiales importantes bajando por el elemento estructural pared, pues entonces, en ese caso, el diagrama de presiones ya puedo considerarlo con una distribución lineal. No sería uniformemente cargado el cimiento porque el empuje generado por el suelo, pues siempre nos está generando un momento resultante sobre el cimiento. Vamos a trabajar un ejemplo aquí para la verificación de la rigidez, para que quede todo claro, que nos muestra una columna de 60 por 50, una zapata de 3 metros de longitud, ancho 1.80 y un espesor de 53 centímetros. Y nos preguntan si podemos considerar rígido esta zapata. Para que sea considerada rígida, es importante que la relación LB sobre H sea menor que 3. Por supuesto, debo calcular cuál es la longitud del voladizo máximo y ya conozco el espesor, que es 53 centímetros. ¿Por qué hablo de longitud de voladizo máximo? Pues porque los voladizos son diferentes. En un sentido, tengo una dimensión B de 3 y un ancho de columna 60 centímetros, y en otro sentido tengo una dimensión de 1.8 en la zapata y una sección en la columna de 50 centímetros. Entonces, el voladizo en este sentido es distinto al voladizo en el otro sentido. Entonces, vamos a verificar con el mayor de los dos voladizos. Si cumplo para el mayor, estaría cumpliendo para el menor voladizo. Entonces, vamos a establecer el voladizo límite, es decir, cuál es el mayor valor que puede tomar el voladizo. El límite sería 3 veces H. Entonces, el mayor valor que puede tomar para que sea considerado rígido sería 1.59. 3 por 0.53. Ese es el máximo valor que puede tomar. Ahora, ¿cuál es el máximo valor que existe en la zapata? ¿Cuál es el máximo voladizo? Entonces, el voladizo máximo será el mayor entre el voladizo en la dirección de B y el voladizo en la dirección de L. Entonces, en este caso, el máximo voladizo es 3 menos 0.6 entre 2, que corresponde a 1.20. ¿Qué concluyo? Que el mayor de los voladizos es menor que el voladizo límite. Por lo tanto, puedo considerar rígida la zapata y puedo trabajar un diagrama de presiones uniforme o que varía linealmente para el diseño de la zapata, tanto en la parte estructural como en la parte geotécnica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo?
¿Está todo claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Voy a pasar lista. Francisco Ahmed. Francisco Ahmed. Elías David Anaya. Elías David Anaya. Elías. Edgar Arroyo. Presente, profesor. Y Elías está en reunión, pero no estaba escuchando la clase. Nayeli Barranco. Presente, profe. Se conectan, pero que aparezcan en línea solamente. Profe, disculpe, no sé si me llamó, sino que en el Jorge momento Mario no estaba- Barros. Jorge Mario Barros. Presente, profesor. Carlos Alfredo Barros. Presente, profe. Jaime Bertel. Presente, profe. Carolai Cano. Presente, profe. María Camila Díaz. Presente, profe. Gira Estela Mejía. Presente, profe. Andrew Alberto Mercado. Jesús David Pérez. Presente, profe. Juliana Ríos. Juliana. Osnaider Romero. Ok, Juliana, ya te escuché. Osnaider. Robinson Ruiz. Yesid Torres. Presente, profe. Camilo Tobar. Camilo. Camilo. Ok, Camilo, ya te escuché. Marcio. Marcio. Presente, profe. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a desconectar a estos que no están entonces aquí, quitar de la reunión. Se conectan y no. Muy bien. Ahorita ya voy a poner entonces el video de la clase. Van a estar atentos. En la próxima reunión la idea es realizar el ejemplo del libro de zapatas aisladas y terminarlo relacionado con el tema de diseño estructural. Aquí terminamos solamente la parte, fue la parte geotécnica, la parte estructural. La idea entonces es explicarla junto con el ejemplo. En la próxima clase vamos a desarrollar el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de zapatas aisladas que está en el libro, texto guía. Arrancamos repasando todo esto que hemos trabajado en el día de hoy de la parte geotécnica y luego trabajamos la parte estructural. Cuando entremos a la parte de cortante, acción como viga, repasamos lo que ya sabemos que vimos en diseño de zapatas para muros de contención. Hacemos una explicación sobre cortante por funcionamiento y diseñamos a flexión. Ya esto ya también lo trabajamos en el tema de muros de contención. Entonces, con el ejemplo, pues realizamos la explicación. Ahora, los minutos que hacen falta, pues si hay preguntas del taller, pues nuevamente preguntas. Si no hay preguntas del taller, pero de los que están trabajando conmigo programa, quieren preguntarme algo, aprovechamos y repasamos.
¿Quién levantó la mano? Por acá, si alguien escribió. Jorge, te escucho, Jorge. Profe, en la parte de broma, mañana hay que presentar el avance hasta qué punto, Ya hay que terminarlo, ya. hasta Dentellón. La vez pasada era el diseño estructural de la pared, ya diseñé la zapata. Ya, o sea, la vez pasada el compromiso era hasta el diseño estructural de la pared. Ya esta semana es terminar ya el diseño estructural de la zapata. No todos enviaron. Supuse que no van a continuar con el trabajo. Entonces, los que enviaron, pues terminen de realizar el diseño. Ya es terminar el diseño estructural del muro. O sea, ya debe estar el ejemplo completo. Ok. Bueno, ya ahorita les activo entonces el... Marcio, te escucho. Profe, bueno, cualquier duda, pues uno le utiliza el correo, sino que por lo menos la semana pasada que usted mandó el link como para aclarar dudas de rapidez, muchos no podíamos a esa hora, entonces por eso no, la mayoría no se pudo, claro, por lo menos en mi caso yo no pude. Por eso estoy Entonces sería preguntando bueno como que cuál es la de duda. pronto, Por eso hoy no, tengo un la duda yo espacio creo para que al dudas. comienzo, ahora voy a desarrollar el tema de ya sea la altura equivalente o hacer el dentellón y entonces ahí sí me imagino que Lo tendré que otro, preguntarle algunos. lo otro recuerden es que el correo es Sí, señor. rodrigo.hernandez@unisucrevirtual.edu.co. Los que me escriban el otro correo nunca les va a llegar respuesta al correo, porque yo no leo esos correos, los leo acá en el virtual. Ese correo es también institucional. Entonces, ese es el que yo estoy utilizando para responder a los estudiantes. Entonces, si me llega correo al otro, yo esos correos no los leo. Entonces, por favor, si quieren una respuesta, envíen la pregunta al correo que fue entregado desde el primer día de clases. Todo el tiempo, correo que llega, correo que voy respondiendo. Si alguno no le respondió correo, les dije en clase, me dicen, profe, tengo un correo de tal fecha que no me ha respondido. Entonces, siempre y cuando sea al que le estoy indicando, pues yo reviso a ver qué pasó, porque yo todos los días estoy mirando a ver quién me pregunta por ese correo y enseguida le respondo. Entonces, de hecho, la reunión rápida que hice fue por unos correos que me llegaron preguntándome, y como era un poco difícil, pues, responder, porque se necesitaba graficar, no quise enviarle la invitación solo a los que preguntaron, sino que le extendí la invitación a todos. Entiendo de que tenían de pronto clase o estaban trabajando, tenían sus ocupaciones y no pudieron pues sacar el espacio para entrar. La idea era simplemente entrar, hacer la pregunta y salirse y listo. Pero a veces uno no tiene el tiempo ni siquiera porque está trabajando, está ocupado, tiene otra programación, etcétera. Entiendo todo eso. Entonces, eso lo hice porque me llegaron correos haciéndome preguntas y yo lo que esperaba era que los que hicieron la pregunta pues inmediatamente entraran a atender la invitación. No pude atenderlos el día jueves porque estaba la visita de los pares y teníamos que estar allá presencial en la universidad atendiendo a los pares académicos y entonces se nos pidió que estuviésemos allá, entonces no pude, por eso les pedí que trabajaran en el taller y pues yo esperaba pues preguntas por el correo. Entonces, trataba de responder por correo y digamos que hice ese intento de reunión rápida donde ingresaron algunos de los que tenían esa pregunta y pues, se les respondió. Y los que no entraron, pues, pero había un representante, pues se les compartió la respuesta a través del representante. Y los que no, pues, la idea es que hoy pregunten. María Camila, te escucho. Profe, con respecto al proyecto, perdón. Para el cálculo del acero en el dentellón, el del refuerzo en el dentellón,
Lo calculamos como la pared, pero con el empuje pasivo. Correcto. Ok, profe. Exacto. Gracias. Así. Exactamente así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, yo ahora les voy a activar. Bueno, María Camila, te escucho nuevamente. Espera, profe, discúlpeme. O sea, y los esfuerzos que uso sí ya serían los del esfuerzo 3 y el esfuerzo... no, perdón. Ya sé, o sea, solamente va a ser el empuje pasivo, no tendríamos en cuenta la parte de los esfuerzos que uno halló como el 2 y el 3 que se hicieron para la parte de la base. Sí, ya te muestro. Bueno. Y para que todos lo tengan en cuenta también para su taller. Vale. Vamos a ver, archivo, abrir. Y vamos a abrir aquí muros de contención. Archivo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces recuerden que el primer paso siempre es determinar las acciones. Y cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre del dentellón, la única acción sobre el dentellón será la fuerza pasiva. Entonces, cuando ya hago equilibrio por sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos, pues tengo el empuje pasivo, equilibrando el cortante, esa sería la solicitación en servicio, multiplico por el factor de mayoración, tengo el cortante mayorado, y verifico con la resistencia Exxon como vigo. Y luego, este diagrama lo puedo dividir en rectángulo y triángulo para calcular el momento del rectángulo, el momento del triángulo, sumo, multiplico por el factor de mayoración y tengo el momento. Con ese momento, calculo el refuerzo. En este caso, la tracción está en la parte frontal del dentellón. Por eso el refuerzo va y erecto. Ese refuerzo debe estar debidamente anclado. Recuerden que el anclaje tiene que darse hacia arriba y hacia abajo. Y como es tracción, este anclaje puede darse en longitud recta o utilizando gancho. Entonces, este es el refuerzo que se suministra para el dentellón. Y por supuesto, este refuerzo tiene que ir acompañado de un horizontal calculado por la temperatura y repartimos aquí el refuerzo en esta zona. Ese sería el refuerzo principal para el dentellón. ¿De acuerdo?
Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, nos desconectamos aquí. Nos vemos el día jueves, Dios mediante. Y continúen con el taller. Ya saben por dónde tienen que enviar el correo. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Bendiciones, profe.